Hola, mi nombre es Valentina y esto se llama Latina y comienza ya. Comenzamos colocando todos los ingredientes húmedos en un recipiente mediano. La receta completa va a estar listada en la cajita de descripción. Esta receta de keto bizcocho tiene muy pocos ingredientes y no requiere un equipo muy sofisticado para su elaboración. Y la puedes preparar muy rápido, en aproximadamente 15 minutos. Esta receta es muy saludable, es libre de azúcar, baja en carbohidratos y sin lácteos. Muchos me dirán, espérate, tiene huevo, pero los huevos no son lácteos. Luego de agregar todos los ingredientes húmedos, los integramos muy bien y nos aseguramos que no se forme ningún grumo entre ellos. En total, este proceso de batir los ingredientes húmedos me tomó como 2 o 3 minutos. Una vez todo integrado, así quedan los ingredientes húmedos. En un recipiente mediano, más o menos de igual tamaño, mezclamos todos los ingredientes secos. Lo integramos todo muy bien, asegurándonos de que no haya ningún grumo. Esta receta también es alta en proteínas, lo que la hace perfecta para ser servida en el desayuno. También este bizcocho es libre de gluten y alto en fibra, lo que ayuda a nivelar los niveles de glucosa en la sangre. Una vez todo integrado, así tienen que lucir nuestros ingredientes secos. El proceso de integrar todos los ingredientes secos me tomó como 2 minutos. Y a los ingredientes secos les añadimos los ingredientes húmedos. A propósito, usé huevos que estaban fríos para enseñarles cómo se solidificó el aceite de coco, generando grumos en la masa. Lo ideal es usar ingredientes a temperatura ambiente, pero en nuestro caso lo vamos a integrar todo hasta que no veamos que hayan más grumos. Para evitar que se solidifique el aceite de coco, pueden usar mantequilla en vez de aceite de coco. O usar ingredientes a temperatura ambiente. Ya al final, y este paso es opcional, agregamos la piel de limón. El proceso de combinar los ingredientes húmedos con los ingredientes secos nos tomó alrededor de 5 minutos. Usualmente tomo menos, pero a nosotros nos tomó un poquito más. Una vez todo integrado, así tiene que lucir la mezcla. Forramos con papel para hornear el molde que vamos a usar o lo engrasamos. Colocamos la masa que acabamos de hacer en el molde, esparciéndola uniformemente y muy bien. Una vez distribuido todo muy bien, llevamos al horno a 180 grados Celsius, 350 grados Fahrenheit, por 60 minutos o hasta que un palillo sea insertado en el medio del bizcocho y salga limpio. Este bizcocho se puede conservar a temperatura ambiente de 3 a 4 días. Conservarlo en el refrigerador le daría un par de días extra. En el congelador se puede conservar en un contenedor hermético y rebanado, no sobreponiendo las rebanadas. Así queda el bizcocho antes de hornearlo y así queda una vez horneado. Ahora procedemos a hacer el glaseado. Igualmente, colocamos los ingredientes y los mezclamos muy bien. Para adornar el bizcocho, esparcimos el glaseado libremente con una cucharilla por encima. Incorporamos todo muy bien hasta que quede con una textura cremosa. Y al final así queda el keto bizcocho de limón. Es hora de probar. Bueno amigos, este es el bizcocho de limón. Una rebanada del bizcocho de limón. Vamos a probar. Por ahí tengo mi café. Bueno amigos, una textura divina, está riquísima, no está densa para nada. Pruébenla y me dicen qué tal está en los comentarios. Bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Como siempre les mando muchos saludos. Les agradezco mucho su atención. Sígueme por mis redes sociales para que estemos más en contacto. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones y regálame muchos likes. Nos vemos en la próxima. Adiós.